Forsua. Vamos a iniciar con esta parte a mí de pronto es muy, me ayuda mucho ver esta parte de las estadísticas en los cursos que tenemos, porque finalmente nos promueven y nos dan esa ubicación de los temas que estamos tratando. A veces no se ve en la trascendencia de ciertos factores, de ciertas situaciones y de detalles que de pronto podemos estar teniendo, haciendo o dejamos pasar. Entonces, estas estadísticas hablan, son frías como número, pero de pronto pues se encierran y traen consigo una serie de tareas y una serie de situaciones que de pronto es bien importante conocer. Esto lo iniciamos, iniciamos nuestros cursos a veces, pero al menos con algunas estadísticas y de aquí las tomo para ir explicando la importancia que tienen este tipo de cursos y las acciones y toda la información que les proporcionamos, pues precisamente para que no seamos más una estadística. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, esto suena interesante. Miren, en México tenemos una situación bien, pues, dijéramos, preocupante en este sentido. Miren, realmente se están desperdiciando, y estos son datos del 2023, entonces son muy actuales. Realmente estamos esperando los reportes del 24, pues para poder actualizar esto, pero del 23 estos son datos correctos y que de pronto los pueden encontrar en algunos sitios, incluso de gobierno, están ya puestos algunos de estos números, en donde nos dicen 20.4 millones de toneladas al año se desperdician de productos alimenticios, entre perecederos, frescos y enlatados, y todos estos se desperdician toda esta cantidad de toneladas. Entonces, es bien interesante este dato, porque dentro de esos 20.4 millones de toneladas al año que representan en una evaluación de estos productos 218,000 millones de pesos, o sea, no es cualquier cosa lo que se está desperdiciando y no es cualquier cosa lo que se está tirando a la basura. Y esto serviría para alimentar a 7.4 millones de personas en un año, o sea, casi un poquito menos de la décima parte de la población en México, pues estaríamos alimentando con esta cantidad de alimentos que se están desperdiciando. ¿Dónde los encontramos? Básicamente ¿cómo están distribuidos estas situaciones? Eh, 61% de esas 20.4 millones de toneladas, 61% se desperdicia en los hogares. Es decir, como en nuestras casas, en nuestros empleos y muchas cosas de este tipo, pues se llegan a desperdiciar en el 61%, es casi las 2/3 partes de todo esto. Y la otra parte, el 39%, se desperdicia a nivel de restaurantes, hoteles y algunas otras supermercados, algunas industrias que de pronto también la industria de los alimentos pues tiene mermas y tiene una serie de situaciones, pero son más controlados. Ese 39% es como que un poquito más controlado a lo que podemos tener en casa. ¿Cómo se distribuye esta parte? Bueno, los granos, en la parte de leche, carnes, frutas, incluso la misma tortilla, que es un alimento nacional, bueno, pues de pronto tiene sus situaciones. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Bueno, pues que nosotros como país también somos partícipes de las estadísticas internacionales. Y estas estadísticas internacionales nos lleva a que un tercio de la producción de alimentos a nivel mundial, pues también eso también se está desperdiciando, se está teniendo una situación pues, si no es de que se tire la basura, de pronto, pues se asignan a otro tipo de cosas. Algunas se dedican a compost, algunas otras se
mezclan para, o se van para alimentación animal que pues a veces se va lo que se está echando casi a perder que no debería de ser y muchas otras cosas que de pronto suelen verse en este tipo de sectores, pero bueno, finalmente el hombre se está desperdiciando para el humano un tercio de esa producción a nivel internacional, a nivel mundial. Esto representa 1.300 millones de toneladas, el 6%, y esto ocasiona esa desperdicio y todos los procesos que se utilizan y todo el proceso de descomposición y muchas otras cosas están promoviendo que se incrementen 6% los gases de efecto invernadero también, o sea, no es nada más que tiremos unas cosas, sino que también estamos afectando por otro lado. También muchas de las cosas y para la preparación de alimentos de estos materiales que se están tirando, pues de esos materiales, el 24% de esos materiales que se están tirando, pues fueron hechos con agua dulce, agua potable, que finalmente, pues en algún momento pudiera recuperarse, pero o se pudiera generar en otro, o aprovecharse en otras cosas, pero pues están, están finalmente desperdiciando. Sí, ya sí, la otra el otro dato finalmente nos dice que, pues para producir estas toneladas, pues bueno, se ocupó y es como si estuviéramos desperdiciando el 8% de las tierras cultivables en el mundo. Entonces, no es cosa seria, digo, no es cosa, es cosa seria más bien, no es una cosa que se deba de tomar a la ligera el desperdicio de alimentos. Entonces, ¿dónde está toda esta parte? ¿Dónde podemos estar? Entonces, esta parte, pues los perecederos y todo esto tiene una situación que podemos nosotros como a veces como industriales y como administradores y profesionales de esta industria de los alimentos, pues necesitamos nosotros establecer y ubicar este tipo de cosas. Y precisamente de eso se trata este curso que tenemos, porque finalmente ubicamos muchas situaciones, vemos dónde pudiera estar las causas desde porque muchas de la cadena de suministro para alimentos puede ser tan corta o muy grande como cualquier otro proceso de manufactura, pero finalmente, ¿dónde está el problema? ¿Quién pudo haber causado todas estas pérdidas y cómo podemos evitar que eso es lo importante? Entonces, esta situación es interesante porque ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a investigar? De pronto nos dicen, no, pues es que ya venía así, ya el proveedor así nos lo mandó ya un poco dañado, venía un poquito no muy bueno dentro de especificaciones, pero pues aceptable, pero bueno, una parte tuvimos una merma, pues puede haber sido dañado en el traslado del proveedor a la empresa, a la planta, o al mercado, se pudo haber caducado durante el almacenamiento, se dañó cuando nos lo estábamos manejando de manera interna, o se dañó cuando lo trasladábamos al cliente. Hay muchos factores donde pudo haberse dañado un producto perecedero. Entonces, y todo eso finalmente se puede aprovechar, no se puede aprovechar. Aquí hay algo bien interesante con esta parte y nos lleva a la definición de inocuidad de todos los productos alimenticios que deben de cumplir, que el concepto de inocuidad o la definición es que son todas aquellas características que debe tener un alimento para no ocasionarle daño a las personas cuando se consume conforme fue ideado, es decir, una carne inocua, eh, por ejemplo, que una carne molida, pues obviamente no está para comerse cruda, tiene que pasar por un proceso de cocción, y si después del proceso de cocción hace daño, entonces hubo un problema y tuvo alguna situación de inocuidad. Pero no podemos reclamarle a nadie si lo comemos cruda porque no fue diseñada para comerse cruda. Al menos en algunos sectores así es. Entonces, y así es como se maneja el término de inocuidad. Bueno, ¿qué pasa cuando no es un producto inocuo? ¿Dónde se dañó? ¿Dónde está esa situación? Y podemos, y aquí la inocuidad no hay medias inocuidades o inocuidades completas. ¿Es o no inocuo un producto? La calidad se puede negociar, la inocuidad nunca se va a poder negociar. Es decir, o es inocuo o no es inocuo. Si no es inocuo, no lo compro. Si es inocuo, sí te lo acepto. Y la calidad no, al contrario, hay calidades de primera, segunda, hasta tercera calidad que se pueden estar negociando. Pero en este caso no.
Entonces, ¿qué es todo esto? Y muchas veces lo que hemos observado en este tipo de situaciones y por toda la novedad y la variedad de alimentos que estamos teniendo en los mercados, en las industrias, a veces la inexperiencia, el no saber cómo manejar este tipo de situaciones, el tratar de ubicar y tratar de asegurar cosas cuando de más, hacemos cosas de más que de pronto pues no son tan aconsejables. Por ejemplo, nos hemos encontrado en las industrias que de pronto la gente que hace limpieza, por ejemplo, de áreas, dice, bueno, pues si la concentración del saneador es al 2%, por ejemplo, no, pues le vamos a echar del 2%, no, echarle un chorrito más, echarle un poco más para asegurar. Y ese de echarle un poquito más, pues a veces eso se vuelve un contaminante, ya no se vuelve un sanitizante, se vuelve un contaminante, ese exceso se vuelve. Entonces, ese tipo de cosas es a veces son cuestiones de inexperiencia, de no saber muchas veces los efectos de los saneadores, de los procesos químicos, de las temperaturas, de muchas cosas que de pronto son interesantes y son importantes para mantener y para preservar los productos alimenticios. Aquí, cuando hablamos de productos alimenticios, al igual que en los farmacéuticos se manejan las potencias y la biodisponibilidad y una serie de términos. Aquí nosotros en la industria de los alimentos hablamos de inocuidad, hablamos de seguridad, hablamos de cuestiones de no contaminación y hablamos de una serie de situaciones que incluso no llegamos a ver y que necesitamos empezar a controlar cuando no los veamos, como es el caso de las contaminaciones por bacterias. En los análisis químicos pues pueden salir muchas cosas, pero y en los bacteriológicos también, pero de pronto pues el tratamos de manejar y tratar de hacer situaciones más estandarizadas, pues precisamente porque los análisis, tanto químicos como bacteriológicos, pues cuestan. Entonces, de alguna manera tratamos de mejorar los procesos de limpieza. Entonces, vamos a iniciar, vamos a conocer lo que es un producto perecedero y irnos guiando en cómo esta parte de los perecederos puede ser afectada con todas estas situaciones que les he venido comentando. Bueno, ¿cómo lo definen? Hay varias definiciones que ustedes van a encontrar en muchas informaciones por ahí en internet y donde ubican su bibliografía, van a encontrar varias definiciones de perecederos. Aquí hay una que dice que, bueno, son productos que en su composición regularmente tienen características físico-químicas y biológicas, hablando de microbiología, que pueden experimentar cambios en el tiempo que afectan sus propiedades y reducen su vida útil. Y cuando hablamos de sus propiedades, regularmente son propiedades organolépticas, es decir, sabor, color, olor, aroma, eh, textura, todo este tipo de situaciones que muchas veces las cuestiones químicas, las cuestiones microbiológicas los afectan de manera pues en diferente grado y que pueden dar lugar a rechazos y pueden dar lugar a definitivamente no usarlos porque pues de pronto pues ya se vuelven no inocuos y entonces pues hay que desecharlos o hay que darles otro tratamiento que no sea para el humano. Entonces ese tipo esa es la característica de los productos perecederos. Y es bien importante entender que con el paso de los días un perecedero, una verdura, por ejemplo, una fruta, a pesar de que esté en refrigeración, sus procesos metabólicos no se detienen. Entonces, muchas veces las frutas, las verduras, a pesar de estar en ese tipo de situaciones de refrigeración, pues obviamente siguen degradándose, siguen teniendo alguna situación. Las bacterias que acompañan a estos alimentos, pues tampoco se mueren porque los pongamos en refrigeración y incluso en congelación tampoco van a morir, van a detener su proceso de crecimiento, no van a afectar de manera física al alimento, pero sí lo pueden afectar de manera química con
pues los metabolitos que las bacterias, los hongos empiezan a producir y se generan ahí los daños a los alimentos. Entonces, bien importante conocer todo esto. Todo eso lo platicamos cuando vemos esta parte de los almacenamientos de perecederos. Vemos que regularmente están asociados a cierto tipo de bacterias, que no necesariamente todas las bacterias, porque vemos millones de tipos de bacterias y no todas están localizadas o son compatibles con los alimentos que estamos manejando. Hay algunos que sí son más típicos o nos dedicamos a buscar aquellos que realmente nos pueden originar a nosotros como humanos que los consumimos o a las especies animales en el caso de piensos que esas bacterias que de pronto pueden ocasionarles daño a quien lo está consumiendo. Y bueno, dentro de los ejemplos de perecederos tenemos los que están aquí: carnes, frutas, lácteos, vegetales, néctares, jugos, etcétera. Y muchos pueden ser frescos, otros pueden ser empacados, pueden ser de alguna manera tener su empaque, ya sea al vacío, ya sea normal, ya sea, muchos tipos de empaque, empaques biodegradables, empaques eh, con atmósferas controladas de oxígeno y una serie de situaciones que de pronto pues ya se están utilizando pues precisamente para poder conservar y preservar las características de estos alimentos. Y muchos métodos adicionales al empaque, porque el empaque es un factor sumamente determinante en esto, pero las condiciones en las que se almacenan los productos perecederos es la clave. Entonces aquí las condiciones de refrigeración, congelación, el empacado al vacío, todo este tipo de situaciones son las que de pronto nos ayudan a que este tipo de cosas. Y muchas de estas cosas a veces las dejamos pasar por alto y no atendemos lo que es, por ejemplo, las cadenas de frío, que son bien importantes en todo esto. Y hay consideraciones en los cuartos fríos, en los cuartos de congelación, que no hacemos, como el monitoreo, el mapeo de las temperaturas, encontrar, aunque sean cuartos fríos, se les nombra puntos calientes, aquellos que no alcanzan la temperatura que deben alcanzar, se les denomina, eso así como término eh, un poco raro, pero así es, se les llama puntos calientes, pero al final de cuentas son situaciones, son mapeos, son cuestiones que debemos de nosotros de establecer, revisar para poder asegurar, en este caso, las cadenas de frío. Bueno, vamos entendiendo entonces esta parte de los productos perecederos, dónde y cómo se nos pudieran estar dañando, dónde se nos puede estar contaminando. Bueno, al final de cuentas, esto es parte mucho del almacenamiento, mucho de su manejo. Entonces, los almacenes y los transportes en esta cadena de suministro que ahorita la explicamos rápidamente, pues son piezas fundamentales en esta cadena, de las que dependen las características principales y de calidad y de inocuidad para los alimentos y para todo lo que esté asociado a eso. Entonces, si vemos, la cadena de suministro puede ser tan corta, tan larga como ustedes la quieran poner, pero aquí básicamente está desde el proveedor hasta el cliente, en donde el proveedor de materias primas para perecederos pues de alguna manera envía sus productos o se tienen que enviar hasta la locación donde van a ser procesados. En el almacén donde van a ser procesados, regularmente hay un área de recepción, un área de almacenamiento que puede incluir cuartos fríos, de congelación, estantería, etcétera, etcétera, que de pronto pues se tienen que estar manejando, administrando, que es otro de los puntos interesantes en todo esto, la administración de inventarios, la administración de los almacenes, incluso la construcción de estas áreas es sumamente importante. Bueno, y estos almacenes van a proveer de esos materiales a los procesos de transformación, de ya sea empacado, reempacado, eh, todo lo que está, pues, o un proceso de manufactura o transformación de productos para finalmente tener un producto alimenticio que de igual manera puede regresar a un almacén donde también debe tener ciertas condiciones de temperatura, humedad,
etcétera, y que de pronto nos lleva a sacarlo hacia el cliente. Y eso es más o menos una cadena de suministro normal que del proveedor hacia el cliente se maneja y se transfieren productos, y del cliente hacia el proveedor lo que se transfiere es información. Entonces, información y productos tienen que ser compatibles. Y para no producir de más, para producir lo que se está pidiendo, etcétera, que de alguna manera esto es sumamente importante. ¿Y por qué es importante revisar esta cadena de suministro? Bien, esta parte, muchos de los manejos que tenemos aquí en esta cadena de suministro van a variar dependiendo de la etapa y del punto donde estamos en la cadena de suministro. Por ejemplo, del proveedor de transporte, pues vamos a tener un movimiento del exterior hacia el interior de unas condiciones específicas a unas condiciones más cercanas a lo que nosotros queremos como productos terminados. Dentro de los almacenes del transformador, pues obviamente hay movimientos internos, y esos movimientos internos pues, van a ser muy variados, reacomodos, acomodos, y llevado y traído. Y dentro de la operación misma de la transformación hay movimientos de materiales, incluso por las máquinas, trasladan a veces los productos perecederos de un lado a otro, y dentro de las mismas máquinas hay movimientos de materiales. Y finalmente, cuando lo sacamos hacia el cliente, pues tenemos eh, movimientos de estos productos de dentro hacia afuera. Entonces es interesante todo este punto. Y bueno, finalmente, en cualquier punto de esta cadena de suministro podemos tener pues algún tipo de desperdicio, algún tipo de merma, alguna situación, que es parte del 31% que teníamos por ahí, porque esta parte pues está más controlada. En las partes domésticas pues no es tanto. Y rápidamente vamos a ver cómo es que de pronto en algunos puntos los perecederos se llegan a afectar. Tenemos las malas prácticas por parte de algunos productores, sobreproducciones, ataque por plagas, etcétera, que son de pronto situaciones que pues van a estar afectando a los productos perecederos. Cuando ya están almacenados tanto en almacenes de materia prima como en almacenes de producto terminado, de pronto pues tenemos una situación en donde hay veces que son situaciones de daños directos, daños físicos a los materiales, o bien daños por efectos de temperaturas excesivas o temperaturas no adecuadas para su mantenimiento, su almacenamiento. Puede ser que no se llegue a los menos 18 grados, que es una temperatura que de pronto se maneja para el almacenamiento de materiales, o las temperaturas de refrigeración a veces fluctúan, tienen rangos muy amplios, entre 4 y 8 grados, a veces entre 4 y 10 grados, o sea, de pronto hay estándares recomendados en la industria, por ejemplo, son de 4 a 7 grados más o menos lo que se maneja a nivel general para la refrigeración, pero unos lo amplían por sus tipos de materiales y por las cuestiones técnicas que de pronto tienen los cuartos fríos. Es válido, sí, pero siempre y cuando pues recordar que ese tipo de situación de pronto puede mermar la vida útil. Entonces son situaciones que pues van unas con otras. Sí es permitido, sí, siempre y cuando no se rompan las cadenas de frío y no se afecte la inocuidad de los eh, productos. Bueno, y tenemos el productos, los transportes dentro de esos almacenes, de estar moviendo, acomodando, reacomodando, sacando hacia el exterior, etcétera, que son de las situaciones que de pronto pues afectan de pronto de manera también directa a los productos. Eh, y finalmente, pues en las instalaciones de cliente también hemos observado, pues que de pronto hay un manejo inadecuado de los perecederos, o que ciclos de descongelación y volver a congelar y congelar y descongelan, congelan, y todo ese tipo, y afecta obviamente esto la vida útil. El manejo higiénico a veces se hace un poquito con menos cuidados, y esto de pronto pues también afecta
esta vida útil y obviamente por la inocuidad de todos estos. Y finalmente, pues el problema es que todo esto se va hacia la primera parte que habíamos dicho de una situación de desperdicio. Y la cadena de frío, como vemos aquí, es sumamente importante. Vemos en el curso esta parte de la cadena de frío. En algunas cosas es importante ver incluso cómo desde la infraestructura de los cuartos fríos, de los cuartos de congelación, de las corrientes de circulación, el acomodo incluso de los almacenes es importante porque de alguna manera la circulación de aire frío dentro de las cámaras es sumamente vital. La ubicación de los sensores, el monitoreo, el sondear todo el cuarto frío para saber dónde están esos puntos calientes y no colocar ahí materiales. Algunas cuestiones interesantes como las puertas, como esclusas, como este tipo de situaciones que de pronto es importante considerar porque los cuartos fríos es, es un punto donde hay mucha merma precisamente porque hay condensaciones, hay malos manejos, hay sobrecongelación, hay una serie de situaciones que de pronto son interesantes analizar. Entonces, estos también lo revisamos. Revisamos también la parte de los transportes, porque no todos los transportes son adecuados para el traslado de perecederos. Y sobre todo si trasladamos incluso cuestiones transatlánticas a través de barcos o utilizamos alguna situación para llevar de un lado a otro del país, por barco, pues hay situaciones que de pronto pues tenemos que considerar en los contenedores. Hay contenedores específicos para líquidos, contenedores específicos para unos cierto tipo de perecederos que pues debemos de estar revisando para poder elegir el mejor y que no se rompan estas cadenas, pero que se mantengan nuestros propios nuestros estándares que hemos establecido. Y aquí es bien importante señalar que la responsabilidad durante el transporte es una responsabilidad tripartita entre el que está emitiendo el producto, el que lo está trasladando y el que lo va a recibir. Porque al final de cuentas son puntos el origen, el traslado y en la recepción que debemos de mantener controlado. Muchas veces tenemos transportes, tenemos aditamentos que nos pueden estar dando en tiempo real las temperaturas, en la ubicación, si los compresores dejaron o no de funcionar, porque muchas veces, pues sí es comprensible que pues obviamente a veces los transportistas apagan los motores de los compresores para ahorrar combustible, es válido siempre y cuando no se altere la temperatura interna. Si esto llegase a pasar, pues a través de el monitoreo en tiempo real podemos darnos cuenta. Entonces son cuestiones que de pronto, pues todo esto se manejan, se ven en esta parte del traslado. Y obviamente no nada más es esta cuestión del almacenamiento. Hoy en día estamos con mucha tecnología, pues los he estado comentando ahorita, esta parte de tiempo real nos ha permitido y toda la tecnología que ha estado a la vanguardia en este tipo de situaciones, pues nos permite tener un mucho mejor manejo de almacenamiento. Esta parte de la tecnología, incluso dentro de las nuevas perspectivas que se están manejando en la industria, y algunos estándares internacionales ya se comienza a manejar esta parte de inteligencia artificial para predecir algunas cosas, para dar algún tipo de recomendaciones, para monitorear, para tener un poquito más de control sobre algunas variables. Es importante toda esta parte y en la logística no está separada, no está aislada de toda esta situación. Entonces, dentro de cuestiones de adelantos tecnológicos y de la utilización de la tecnología actual, pues estamos en camino dentro de la parte logística
dentro de los perecederos hacia mejorar en el día a día las cuestiones de control del traslado de los perecederos. Ya vimos, ahorita bueno, más o menos les he platicado lo que de pronto se debe de controlar, se debe de ver durante el almacenamiento. Obviamente, en la manufactura, en la transformación, es un campo sumamente amplio, que bueno, no lo vemos en la parte logística, hay información muy especializada, hay cursos especializados en esta parte de la manufactura de alimentos, pero esto se enlazamos estas dos situaciones con este tipo de cursos informativos y de desarrollo de conocimiento para lo que es la parte logística de de todos estos productos denominados perecederos. Entonces, esta parte es bien interesante. Qué es lo que vamos, qué es lo que viene, qué es lo que estamos teniendo de nuevo en algunas cuestiones de de la cuestión logística de perecederos. Y aquí es bien importante la gestión estratégica, es decir, hacia dónde nos queremos mover, de acuerdo con todas las situaciones que hoy tenemos a la mano, la que hoy tenemos disponible, la que hoy podemos cubrir, porque hay situaciones que de pronto son un poquito excesivas y que quizá no alcanzamos a cubrir de manera inmediata, pero sí pensar hacia allá. Caso, por ejemplo, de las cuestiones inteligentes, yo pues les comentaba los RFDIs, que son sistemas inteligentes de etiquetado, las cuestiones de empaques inteligentes que de pronto, dependiendo de la cantidad de oxígeno que tiene el empaque, empiezan a trasladar o empiezan a soltar otros gases que van a sustituir al oxígeno, etcétera. Son una serie de situaciones que de pronto pues se pueden mover, se pueden ocupar para el traslado y toda esta gestión de los productos perecederos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta situación? Pues obviamente que los productos perecederos lleguen al consumidor final en las condiciones óptimas, tanto de calidad y inocuidad, de manera segura y efectiva. En este caso, efectividad incluye eficiencia y eficacia. Son dos términos que la industria se tienen que tomar y se tienen que manejar de manera correcta. Muchas veces los manejamos indistintamente, eficacia, eficiencia y efectividad. Y eficacia no es otra cosa más que hacer lo que se encargó. O sea, es decir, por ejemplo, bajar la temperatura. Muy bien, bajamos la temperatura de un cuarto en tanto tiempo, porque eso es lo que nos piden. Tienes que bajar la temperatura a 18 grados centígrados, a menos 18 grados centígrados, en menos de 2 horas. Bien, entonces echamos a sonar todo nuestra maquinaria, todo nuestro proceso y llegamos a los 18, menos 18 grados. Perfecto. Fuimos eficaces, pero eficientes, quién sabe, porque a lo mejor la eficiencia va muy relacionada con el uso de recursos. Entonces, a veces hacer una tarea implica más uso de recursos. Si hay recursos que ya están planeados, si ocupamos únicamente esos, fuimos eficientes. Si ocupamos menos, fuimos más eficientes. Entonces, utilizar más recursos de los que se tienen asignados, pues nuestra eficiencia va decreciendo. Y la efectividad, pues obviamente está relacionada con estas dos. Fuimos eficaces y eficientes, entonces fuimos efectivos. Fuimos eficaces y no eficientes, entonces la efectividad pues se pone en duda y así, ¿no? Entonces este tipo de situaciones, ¿por qué? Porque al final de cuentas la efectividad va a depender si mantenemos las condiciones de inocuidad y las condiciones de calidad y obviamente pues encierra una serie de características ahí que están involucradas en la eficacia y la eficiencia. Entonces todo esto es bien interesante, todo esto se practica, todo esto se ve, como hay medidores de eficacia, hay medidores de eficiencia en traslado de perecederos, en el almacenamiento, que de pronto es interesante revisarlos, analizarlos, incluso monitorearlos si se puede, porque pues eso nos habla de recursos y nos habla de disponibilidad también de materiales, que de pronto pues es importante para este tipo de industrias. Volvemos a ver el transporte, el almacenamiento, la manipulación, la distribución y finalmente pues
cómo las organizaciones que comercializan productos perecederos deben incluir en su administración y control muy cercanos de sus procesos dentro de la cadena de suministro para evitar pérdidas y que pueden representar entre el 20 y el 40% de los productos comercializados. Es lo que hablamos, ese 31% es el promedio más o menos de estos dos números que de pronto pues ya se han registrado, ya se tienen, y cómo podemos hacer, cómo tenemos, y obviamente porque al final de cuentas es dinero que pudiera estarse malogrando o desaprovechándose por cuestiones de mermas y cuestiones de no haber tenido una buena estrategia, un buen cuidado en el manejo, en el traslado y toda esta situación de la cadena de suministro de los alimentos. Entonces, o de los perecederos. Y aquí vale la pena, digo, no vamos a revisar todas estas preguntas, pero vale la pena hacerse estas preguntas cuando nosotros empezamos a trasladar y empezar a investigar estas cuestiones estratégicas de cómo le vamos a hacer en el traslado, en el mantenimiento, en toda la logística. Bueno, pues es conveniente de pronto contestarse estas preguntas para ver dónde podríamos tener alguna área de oportunidad, alguna cuestión. Obviamente hay metodologías específicas para encontrar, detectar fallas, hacer un análisis de riesgos, hacer unas situaciones que de pronto nos ayuden a solventar y a minimizar ese tipo de situaciones y obviamente reducir ese 31% de situaciones de desperdicio o de merma, pues tratarlas de reducir al máximo. Entonces, son puntos que de pronto pues nosotros tenemos que revisar. Eh, Otras preguntas, aquí bien también si es necesario integrar, por ejemplo, otras funciones de estrategia de almacén, como estaciones de embalaje, controles de calidad. O sea, aquí empezamos a meter más cuestiones. Estos, por ejemplo, las normas ISO que se encargan de muchas de este tipo de situaciones, de gestionar y establecer sistemas de gestión uno de sus principios básicos es la gestión por procesos. Entonces, cuando nosotros gestionamos por proceso, no gestionamos por actividad, sino gestionamos una serie de actividades. Se gestiona, se revisa, se analiza y se trata de mejorar en conjunto una serie de situaciones que están interrelacionadas. Por ejemplo, el almacenamiento de material, de perecederos, no es exclusivamente del almacén, es una serie de situaciones de pronto entre los propios del almacén, pero también puede ser de la parte de calidad y de la parte logística, si es que el almacén no pertenece a logística, pero regularmente sí. Pero pronto el manejo de materiales, las especificaciones de los materiales, incluso la limpieza de los almacenes, los mantenimientos que se les den a los almacenes, a los cuartos fríos. Todo ese tipo de situaciones es un proceso que involucra varias áreas y que de pronto podemos ubicarlos en mejor. Y eso es parte de la estrategia de las normas ISO que de pronto nosotros lo trasladamos a todas estas situaciones. Entonces es interesante ver cómo es y cuáles tipos de procesos están involucrados en esta logística de perseguidos. Y al final nos dice, bueno, la formulación de estrategias a corto y mediano plazo debe incluir el análisis de datos, cifras actuales y pasadas, esto es, volúmenes, tiempo de almacenamiento y tránsito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los perecederos, como vimos en la cadena de suministro, tienen que ser movidos, tienen que ser manejados. Y esto si nosotros los medimos y establecemos indicadores, establecemos mediciones que de pronto estén monitoreando y estén verificando que las condiciones y lo que establecimos de entrada o de inicio para el traslado, el manejo, almacenamiento, etcétera, de perecederos se esté dando y si no se está dando, ¿por qué no se está dando?
qué necesitamos hacer para que nos esté dando. Entonces, todo esto es parte de la gestión estratégica que se tiene que hacer con este manejo de perecederos. Entonces, todo eso involucra muchas situaciones que, como les comenté, muchas cuestiones ya están actualizándose, ya están metiéndose en softwares, en aplicaciones, en situaciones que la misma tecnología nos está permitiendo y nos da la facilidad de poderlo revisar. Entonces, por ejemplo, tenemos o derivamos parte de la estrategia del almacenamiento en dos puntos bien importantes: las estrategias de ocupación de almacén y las estrategias de su movimiento interno. Y cuando hablamos de movimiento interno, son los movimientos que se tienen dentro de los almacenes. Entonces, ¿qué es lo que de pronto ocupa o se refiere a cada uno? Por ejemplo, en la de ocupación de almacenes, todos sabemos lo que significa el FIFO, lo que significa el FEFO, pero hay términos como LIFO, HIFO, LOFO, y obviamente pues el caótico, que es no hay ningún tipo de arreglos. Entonces, así como están y así, hay productos que pues, por ejemplo, en los centros comerciales, pues a veces es un almacenamiento caótico porque pues no sabemos sabemos que de pronto vamos a algunos almacenes y sabemos que lo más antiguo es lo que pusieron más arriba y lo más nuevo es lo que está abajo, pues precisamente para que se consuma, pues lo más antiguo. Y eso quitamos y muchas veces cuando lo sabemos, pues empezamos a escalar y nos jalamos lo de abajo que en teoría es lo más fresco. Eso es un arreglo caótico, ¿no? En el caso de verduras y todo eso que vamos a los centros comerciales. Pero ya en el caso de la industria, llega a haber ese tipo de arreglos caóticos, o sea, no hay orden. Y así se mantienen, o sea, no, y les funciona, pues está bien. Esos son situaciones que de pronto tienen movimientos muy, muy frecuentes de sus materiales. Entonces, les permite hacer eso. Entonces, pero tenemos las otras que de pronto son interesantes analizarlas dónde se aplican esto porque existen y se aplican y es lo mejor para ellos. Entonces, y hay una mezcla, a veces hay una mezcla de todos ellos, a veces es FIBO, a veces es FEBO y se conviven entre los dos. Entonces, eh, ese tipo de situaciones son las que de pronto pues nosotros analizamos porque es la estrategia de movimiento, de ocupación de nuestro almacén y de aquí incluso va a depender el acomodo, incluso va a depender el tipo de anaqueles y todo ese tipo de situaciones que de pronto nosotros podemos establecer y gestionar como parte de los inventarios de nuestro almacén, como parte del arreglo, layouts y todo esto parte de los almacenes. Tenemos también las estrategias de movimiento interno, que de pronto pues pueden ser diferentes tipos de modalidades como las que viene aquí de alimentación, es decir, pues estamos rellenando simplemente inventarios, llega el momento del punto de reorden y volvemos a alimentarlo, consumimos, llega otra vez el punto de reorden y lo estamos almacenando, estamos rellenándolo. El de dispensa también, o sea, es decir, muy parecido al anterior, pero con un poquito más de otro tipo de controles, así todo ese tipo de cuestiones y todo ese tipo de modalidades, pues las tratamos de revisar porque finalmente ayudan a la gestión de los almacenes, ayudan a mantener, a ser más eficientes y más eficaces a los almacenes. Por lo tanto, al ser más eficientes y más eficaces, su almacenamiento va a ser más efectiva. Entonces, y vamos a tener menos mermas, vamos a tener menos situaciones que estar desperdiciando, y entonces, pues, eso nos lleva a mejorar. Y dentro de esta gestión estratégica, pues tenemos varias situaciones aquí que de pronto, pues también necesitamos revisar. Y dentro de estas situaciones que necesitamos revisar, pues están las siguientes. Es decir, necesitamos revisar la infraestructura de los almacenes. Necesitamos revisar que el almacenamiento sea correcto y aquí va a depender del tipo de productos. Vamos a revisar también que el mantenimiento de la cadena de frío no se puede romper, no debe de romperse, porque
muchas cuestiones en los alimentos, les daña mucho la ruptura de las cadenas de frío, sobre todo pierden algunas o se merman algunas características organolépticas como es la textura, como es el color, que de pronto pues varían cuando sucede este tipo de situaciones. El control de inventarios, pues obviamente es básico para cualquier almacén de perecederos o no perecederos, pues obviamente el control de inventarios es sumamente interesante, pero y aquí va mucho de las estrategias del FIFO, FEBO y algunas otras cosas que van de la mano con esto, las clasificaciones tipo ABC y todo este tipo de manejo de inventarios y manejo de materiales, pues de pronto las tocamos de manera no tan profunda, pero sí de alguna manera para entender este tipo de cuestiones de perecederos. La trazabilidad y la logística, y la trazabilidad en alimentos es un elemento básico que tenemos que tener y tenemos que pensar. Entonces, la gestión de los almacenes debe involucrar esa trazabilidad. La debe de considerar como un requerimiento obligado que debemos de mantener y de responder en cualquier momento, porque los alimentos es una de las cuestiones que de pronto pues tiende a hacer procesos de trazabilidad y de recall. Entonces, para hacer un recall necesitamos hacer una trazabilidad. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos tener un monitoreo en tiempo real de los materiales, pues la trazabilidad sería inmediata, sería entonces, y aquí aprovechamos muchas tecnologías, aquí aprovechamos código de barra, RFID y todo ese tipo de cuestiones que de pronto son y están ya a la mano, algunas no tan accesibles, pero algunas sí, podemos tener ese tipo de situaciones y ayudarnos para poder dar esa trazabilidad que nos piden. Y obviamente muchas de las situaciones están metiendo mucho ya ruido todas las partes ecológicas, no nada más la parte de la huella de carbono, sino la sostenibilidad de los materiales, es decir, la sostenibilidad de las operaciones, es decir, que ya es que los producciones de energía, en el caso para los cuartos fríos, pues que ocupan mucha energía, que de pronto empiecen a haber proyectos de sostenibilidad, es decir, si no podemos poner paneles solares, por ejemplo, para mantener un cuarto frío, pero a lo mejor sí para mantener una área de la planta que entonces nos compense el uso de energía eléctrica en los almacenes. Entonces, todo ese tipo de situaciones vienen ya acompañadas con esta parte o tienen que incluirse en la parte de gestión estratégica porque es parte de lo que actualmente ya se está exigiendo. No podemos pasarla ni dejarla porque en algún momento nos la van a exigir. La medición del desempeño, obviamente, dentro de todo esto es básico, porque pues es donde estamos midiendo la eficacia y la eficiencia, y obviamente la efectividad de nuestra cadena de suministro de perecederos. ¿Dónde estamos perdiendo? ¿Por qué lo estamos perdiendo? ¿Qué es lo que podemos y podemos incluso hasta ya después hacer predicciones de ciertas cosas? Entonces, pues esta parte de la medición de desempeño es sumamente interesante. Y bueno, todas, para ya no generar más, todas esas que están ahí, el integrar muchas de las situaciones en un sistema de le llaman el ERP, que es un Enterprise Resources Planning, y todo este tipo de cosas que de pronto están sucediendo o se necesitan, pues es interesante cómo dentro de si los consideramos, si los incluimos dentro de nuestra gestión estratégica de cadena de suministro de perecederos, pues obviamente es interesante. Y términos, por ejemplo, que de pronto han surgido como la logística de la última milla y la logística inversa. Ustedes saben que a raíz de muchos, ahora que hubo el COVID, hace algunos años, surgieron muchas, bueno, pues empresas que empezaron a salir para repartir comida, los restaurantes y todo esto, las dark kitchens que de pronto pues empezaron a surgir y que ahora pues y todo esto pues está dentro de la clasificación de perecederos
y que de pronto llegaban las entregas y esto no es lo que pedí, esto viene mal, esto, etcétera, etcétera, y se regresaban o se rechazaban, y entonces muchas de las cosas se empezaron a ver a través de este término de logística inversa, es decir, tratar de ver el control de estos procesos logísticos, y no nada más de que porque haya llegado echado a perder o muy, sino a veces en el traslado se chorreaba, se manchaba, se volteaba, etcétera, etcétera, y llegaba hecho un desastre con el consumidor. Entonces, ese tipo de situaciones ahora se trata de ubicar en este tipo de situaciones términos como economía inversa, también que de pronto eso es muy aplicado a los empaques, pero también en esta parte de los alimentos, pues está relacionado con todo esto. Entonces son términos que de pronto pues se tocan, se ven en este tipo de situaciones, este tipo de cursos, porque pues al final de cuentas es lo que viene, es lo que estamos teniendo en estas, con estas situaciones de la cadena logística y todos los avances que ha tenido en estos últimos años. Y bueno, también metemos, nos vamos dentro de estos cursos y dentro de estas exposiciones, obviamente pues es una parte importante. Los costos obviamente pues es interesante porque al final de cuentas eso nos va a implicar, y hemos estado hablando de la eficacia, la eficiencia y todo esto, pues al final, esto es muy importante considerar porque, pues obviamente el almacenamiento, el metro cuadrado de almacenamiento de perecederos es caro. Entonces necesitamos optimizar esa situación. Y ya no dijéramos, a lo mejor en un almacén normal, en un anaquel normal, o sea, en cuartos fríos, cuartos de congelación, no es lo mismo un cuarto de refrigeración que está entre 4 y 7 grados a un cuarto de congelación que está a menos 18 grados o un cuarto de ultracongelación que está a menos 35 grados y se manejan todos este tipo de materiales. Entonces, imagínense el costo que conlleva bajar esas temperaturas, mantener las temperaturas y la misma infraestructura, porque no es lo mismo un cuarto frío, la infraestructura que debe tener un cuarto frío, los pisos, los muros, incluso la cimentación de un cuarto frío no debe ser la misma que un cuarto de ultracongelación que va a estar a menos 35 grados. Entonces, muchas de este tipo de situaciones, pues obviamente son costos, son situaciones que de pronto pues se tienen que maximizar, se tienen que amortizar con un buen manejo de este tipo de materiales. Entonces es interesante también revisar esta parte de reducción de costos y obviamente mejorar la calidad de los procesos logísticos, pues precisamente para poder tener este tipo de beneficios y de situaciones que pues la misma situación de lo que es de este tipo de materiales, pues finalmente lo podemos tener más controlado. Entonces, la pregunta aquí es, ¿existe alguna fórmula para reducir los costos? Pues definitivamente no existe una fórmula única, realmente es un proceso, todo esto es un proceso de revisar, eh, de reacomodar los flujos de dinero, de reacomodar, de garantizar nuestra cadena de suministro, de eficientar y hacer una serie de situaciones que, pues al final de cuentas, el objetivo es reducir los costos, reducir los gastos, reducir muchas situaciones que de pronto, pues están afectando la rentabilidad del negocio. Entonces es interesante que podamos revisarla. ¿Qué es lo que de pronto podemos revisar en esta parte? Bueno, la reducción de costos involucra o tiene una serie de factores que debemos de considerar y debemos de abordar. Varios de estos los abordamos en los cursos o los que ven aquí son los que regularmente abordamos
hay más situaciones que de pronto se van relacionando con estos y que de pronto vamos trayendo, digo, es todo un aparato de planeación, de planificación para reducir todo esto. Pero iniciamos con el control de gastos y gastos como pues desde la entrada, el gastos de la nómina, las cuestiones de IMSS, que muchas veces de ese tipo pues no se pueden evitar. Vemos la parte de las energías renovables, cuánto nos estamos gastando. Hay proyectos para reducción de energía en almacenes, en este tipo. Por ejemplo, el hecho de poner de pronto láminas translúcidas en los techos, en las paredes de los almacenes, ahorra muchísima luz. Eh, Cuestiones pues obviamente de fotoceldas que nos pueden proveer de iluminación, una serie de situaciones que de pronto se pueden manejar para manejar estas energías. El mantenimiento de los cuartos fríos y de los congeladores es sumamente importante porque pues, necesitamos equipos que estén teniendo una alta eficiencia para que no estén gastando demasiada luz. Y así vemos cada una de estas situaciones en cuanto al control de gastos, en cuanto al análisis de costos, como es la infraestructura. Aquí la infraestructura de los espacios en almacén es sumamente importante. Si se tienen o no se tienen racks, y si los racks que se tienen de qué tipo son, cómo están ubicados, cuál es el movimiento, cuál es el layout que se tiene o el layout que de pronto se recomienda para cierto tipo de productos, si esos racks nos permiten el FIFO, nos permiten manejar cómo debemos de tener ese tipo de situaciones que de pronto pues es interesante analizarlos, porque pues al final es un costo, pues tan solo por la pura inversión de los racks, la inversión de los que van a estar moviendo montacargas, patines, etcétera, pues que finalmente cómo debería estar planeado, cómo debería estar manejado. La higienización es bien importante porque obviamente son productos perecederos, son productos alimenticios que deben de tener esos controles higiénicos que son importantes considerar, porque son situaciones que de pronto no es que echemos fumigaciones adentro, pero sí necesitamos un buen control de plagas, un proceso de limpieza. Eso ocupa personal, ocupa reactivos químicos, ocupa una serie de cosas. Y ocupa a veces que no se emplee, no es que no se desperdicie, pero sí necesitamos dejar cierta distancia, por ejemplo, de separación de las estivas hacia los muros, porque es la línea sanitaria que debemos de dejar y por ordenanza de buenas prácticas de manufactura y de inocuidad, pues debemos de dejar libre para poder generar una serie y asegurar limpiezas y control de plagas, etcétera. Entonces, son de pronto situaciones que se manejan, se tienen indicadores de KPIs, Cuartos Fríos tienen algunos indicadores interesantes, en el caso, por ejemplo, también de almacenamientos normales, se tienen algunos indicadores interesantes como el índice de rotación y algunas situaciones ahí interesantes que de pronto se pueden ver los días de inventario, todo ese tipo de situaciones que nos pueden ayudar a optimizar nuestros eh, nuestro proceso de almacenamiento y distribución. Y aquí también, bueno, vamos a ver al final el uso de las flotillas también es interesante monitorear, pero ahorita hablamos de eso. Y los procesos eficientes como la gestión, hemos estado hablando de la gestión de inventarios, el control de humedad y temperatura, las cadenas ininterrumpidas y monitoreo en tiempo real de los materiales que tenemos almacenados, cumplimiento con algunas normativas como son FISMA en el caso de empresas que están enviándose a Estados Unidos, situaciones como la STPS, situaciones ecológicas que de pronto nos empiezan a exigir. Entonces, todo ese tipo de situaciones son interesantes analizar porque todo esto va a afectar y todo esto tiene que estar enlazado y a veces generan una serie de costos o de situaciones que necesitamos o de inversiones que necesitamos hacer. El uso de tecnología como es el ERP que ya vimos, en los almacenamientos, hoy en día tenemos ya situaciones de almacenamientos, digo ya muy sofisticados, robóticos y todo eso, pero no situaciones que de pronto vemos como el ideal.
de una plataforma que se va a una locación y que trae una tarima o sea, ese sería el top de las situaciones, pero ya tenemos brazos robóticos, ya tenemos una serie de situaciones que nos ayudan al manejo de materiales, nos ayudan a ese tipo de situaciones que de pronto pues nos están monitoreando o nos ayudan a ser más eficientes en el almacén. Y la digitalización como los códigos de barras, los códigos QR, las RFIDs que yo les comentaba, que son las identificaciones de radiofrecuencia, que de pronto nos pueden dar en tiempo real y en la ubicación exacta de los materiales, dónde están dentro de nuestro almacén, y todo ese tipo de situaciones que de pronto pues se pueden aprovechar. El uso de la inteligencia artificial para poder generar una serie de reportes, una serie de recomendaciones y otras aplicaciones que ya tienen las inteligencias artificiales dentro de los procesos logísticos que son interesantes analizar y obviamente pues aprovechar. Y así obviamente pues llegar al punto de trazabilidad. Ese es, como se les comentaba, ese es un corazón, una parte vital, no es el corazón, pero es la parte vital de lo que es el proceso logístico de alimentos. La trazabilidad es algo con lo que debemos asegurar de primera instancia reportes, registros, monitoreos, valores, cumplimiento de especificaciones, temperaturas, humedades, cadenas de custodia, todo ese tipo de situaciones son sumamente importantes porque ante un reclamo nosotros debemos de rescatar y de hacer el todas estas situaciones muy fácil y rápido. Tenemos situaciones de pronto, por ejemplo, quienes cumplen o quienes exportan a Estados Unidos, de pronto la FDA es bien exigente en ese tipo de cosas. De hecho, le dicen, por ejemplo, ante un recall, yo espero que me avises a las 24, 48 horas máximo de qué pasó, qué tienes, qué hiciste, qué pusiste, todo esto y lo tienen establecido por regla que de alguna manera tienen que a las 48 horas tienes que avisar. Y obviamente pues todo el plan y todo ese tipo de situaciones que se tiene que establecer, hacer el recall de los productos, dar aviso, hacer análisis, etcétera, etcétera, todo es parte de todo este proceso estratégico. Se tiene que hacer parte de la operación normal de la situación. Y obviamente se planean estas situaciones para no utilizarse. Entonces, porque al final de cuentas, un recall es algo sumamente costoso y no nada más en cuestiones económicas, sino cuestiones de imagen para la organización, pérdidas de clientes, pérdidas de mercado, incluso hay compañías que han cerrado por una situación de este tipo, entonces por eso son situaciones que de pronto se tienen que tener planeadas para no utilizarse y de aquí derivan muchas veces procedimientos que debemos de tener como es el manejo de crisis. Una crisis mal manejada, olvídense, es algo que puede perder a una empresa. Entonces necesitamos de pronto establecer. No lo vemos a fondo pero en este tipo de cosas, pero se recomiendan algunos puntos interesantes en estas partes de manejo de crisis. Y la capacitación del personal es otro punto importante, al igual que trazabilidad. O sea, en la medida que la gente de almacén y de todo el cuerpo de logística y todos que están almacenando, transportando, trasladando los materiales perecederos es sumamente importante. Saber qué están manejando, saber cómo lo están manejando, saber qué es lo que los puede dañar, saber qué es lo que no los debe de dañar y cómo manejar correctamente, saber lo que es el FIFO, el FEFO, todo eso debe ser una forma de vida. Y entonces necesitamos asegurarnos que el personal esté totalmente capacitado. Y si aplicamos, ya empezamos con tecnologías, pues saber utilizar todos esos aditamentos de nuevas tecnologías, escáneres, lecturas, más bien lectores, interpretación de ciertas cosas, eh, una serie de situaciones que de pronto pues es interesante que pues obviamente mantengamos al día a nuestro personal. Entonces, eso es algo que de pronto pues, necesitamos
ubicar. Y algo que de pronto, pues no hemos hablado, pero sí es algo que es algo que de pronto ya se da y es muy común ya en muchas cosas, el comercio electrónico, pues ya ven que de pronto ya en los centros comerciales ya hay zonas donde se entrega cuando se compra en línea y otras cuando ya de manera física en el almacén. Entonces las compras se tienen, las cuestiones de autopago, las cuestiones todavía con cajeros y ese tipo de situaciones que pues hoy en día ya se tienen, ya se disponen, ya se manejan, manejo de catálogos, manejo de buscadores, todo ese tipo de cosas. De pronto es importante que nuestro personal de almacén esté completamente capacitado para poder incrementar nuestra eficacia y nuestra eficiencia en esta parte logística. Bueno, y finalmente la administración de flotillas es sumamente importante en todo este proceso estratégico, porque al final de cuentas es quien mueve los materiales, pueden mover nuestras materias primas y pueden mover también los materiales y productos terminados. Entonces, el hecho de tener una mejor ubicación, mejor manejo de las flotillas, ubicarlos en tiempo real, tener ese tipo de rutas planeadas, horas pico, etcétera, pues obviamente van a reducir los tiempos de tránsito, por lo tanto las cuestiones de entregas más rápidas, menos contaminación, mejor uso de los transportes, etcétera. Toda una serie de situaciones que de pronto pues se liberan y se mantienen y se controlan y se adecuan y son beneficiosas para la cadena de suministro. Entonces, ese tipo de situaciones hacen, y todo este conjunto con algunas otras cosas que, que de aquí van saliendo y se van asociando, pues nos puede generar no solo la reducción de costos, sino también la efectividad de las operaciones logísticas en la cadena de suministro de los perecederos. Entonces, todo esto lo tocamos, lo manejamos de alguna manera, pues para poder tener una visión un poquito más allá de todo esto. Y todo esto viene a recaer en un plan estratégico. Y ese plan estratégico, pues de alguna manera, pues también incluye algunas situaciones interesantes como la cuestión de automatización a través de la robótica, la visibilidad de monitores en tiempo real, que hemos estado hablando, la fusión de existencias, es decir, algunas cuestiones de inventarios, optimización de rutas, bueno, todo este tipo de cuestiones que de pronto pues nos llevan a cierto tipo de situaciones como brazos robóticos, como la cuestión de sistemas de monitoreo el inventarios y cuestiones que son transparentes para el cliente, cuestiones de unificación de stock, gestión de devoluciones, planificación inteligente, etcétera. Todo este tipo de situaciones que de pronto pues, nos dan una serie de ventajas competitivas cuando las empezamos a emplear, cuando las empezamos a tener y sobre todo cuando las empezamos a difundir, que nosotros ya las practicamos, pero todo esto viene de esa estrategia de hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos utilizar. Hay todo esto en el mercado, hay muchas más cosas en el mercado que podemos aprovechar, muchas cosas que están haciendo, muchas cosas que se están adecuando y que de pronto pues podemos estar utilizando y aprovechando. Entonces, por ejemplo, en el caso de capacitación de personal, la formación continua debe de ser un hecho que debe de estar ya planeado dentro de los presupuestos y dentro de las actividades. Puede haber cursos internos que no necesitan ser presupuestados en dinero, pero sí presupuestados en tiempo. Entonces es bien importante esta parte. También el cumplimiento normativo también es sumamente, en el caso de alimentos es imprescindible. Ya lo habremos hablado de PISMA, que es la FDA, pero también hay Secretaría, está COFEPRIS, está Secretaría de Salud, está el CONOSUR, ahí tiene muchas regulaciones respecto a alimentos. Entonces ese tipo de situaciones pues obviamente tenemos que alinearnos porque si no, pues de alguna manera no nos va a dejar en este sentido avanzar en esta parte de el buen manejo de la cadena de suministro de precios. Y podemos caer y podemos de pronto avanzar a lo que sería el balance scorecard, que no es lo que vendría a coronar muchas de estas situaciones que de pronto son interesantes considerar, porque al final
todo esto como lo vimos al inicio, eh, viene a recaer en cuestiones de a dónde estamos, a dónde queremos ir, a qué debemos hacer, y muchas de esas situaciones se tienen que ver reflejadas en decisiones por la alta dirección. Obviamente se van a generar una serie de recursos, pero necesitamos tener visibilidad y transparencia en toda esta parte de la cadena de suministro, y este balance scorecard pues de pronto nos viene a ayudar con esto. Entonces, ¿qué de pronto, así rápidamente, qué de pronto podemos incluir en este balance scorecard? Bueno, hablamos, por ejemplo, de la perspectiva financiera, la perspectiva hacia el cliente, la perspectiva hacia procesos internos, hacia la innovación y el aprendizaje, y hacia la sostenibilidad, que son los 4 puntos que de pronto nos hacen o nos están requiriendo no nada más los clientes, sino también a nivel internacional. Son situaciones que de pronto ya se empiezan a manejar y ya se empiezan a incluir en las normas. Entonces es importante considerar estos indicadores, como pueden ser, por ejemplo, costo en el caso de perspectiva financiera, los costos de almacenamiento por unidad, los costos de transporte por unidad, la reducción de pérdidas, la satisfacción del cliente en el caso del cliente, las tasas de retorno, tiempos de entrega, en el caso de procesos internos, la eficiencia de la cadena de frío, la tasa de cumplimiento de pérdidas, la rotación de inventarios. En el caso de innovación, pues cuánto se está capacitando al personal, la adopción de tecnologías, la mejora de los procesos, y finalmente el consumo energético, la reducción de desperdicios y las emisiones de carbono, o si quieren también, pues incluso hasta la huella de carbono. Entonces, son tipos de cuestiones, son medidores, son indicadores, muchos de ellos son KPIs, muchos de ellos son críticos para la toma de decisiones. Acuérdense que de pronto hay indicadores y todo eso es bien interesante tratarlo. Hay indicadores que hacia arriba, hacia la dirección, les proporcionan costos, les proporcionan un estatus, una variabilidad o una situación de rentabilidad. Y hacia abajo, ese mismo número, pues proporciona situaciones de qué tenemos que hacer, dónde tenemos que enfocarnos, qué actividades operacionales tenemos que hacer. Y esos números, esos indicadores son altamente valiosos para las organizaciones. Algunos los tocamos. Esto es toda una estrategia, o sea, esto de Balance Scorecard es toda una estrategia muy, muy buena, que de pronto pues es altamente recomendable, no nada más para la industria de perecederos, pero sí para la industria en general, que se tenga este tipo de cosas bien establecidas. En este caso, pues podemos y establecemos esto ahorita para los perecederos, pero pues esto tiene una aplicación muy, muy especial para todo el tipo de industrias. Entonces, esto es lo que vemos a grandes rasgos en este curso del manejo de perecederos, de sus tendencias en actuales, de dónde venimos, de cómo estamos haciendo las cosas. Hablamos en todo este tiempo, en todo este curso, pues de varias situaciones de este tipo, para poder pues llevar a un mejor nivel el manejo actual de perecederos, tratando de siempre mantener la calidad, la inocuidad de nuestros productos, y obviamente la rentabilidad del negocio. Mira, respecto a los cambios de cuestiones alimentarias que esté teniendo ahora el presidente electo, no creo que tengamos más variaciones que las que ya tenemos en la parte de FISMA. FISMA de pronto es la FDA de pronto se maneja casi de manera independiente de lo que el gobierno pudiera estar generando, así le han dado esa libertad allá. Y yo creo que no va a cambiar esta parte de las exportaciones hacia Estados Unidos, porque FISMA ya las tiene bien controladas. De hecho, con sus programas y requerimientos, pues están bien controladas estas partes. Entonces, no creo que por las políticas
migratoria, sobre todo de Trump que estás teniendo y las políticas económicas. Y yo creo que el principal problema que está o el obstáculo que pudiera tener en cuestiones de alimentos sería para los productos de origen oriental, que de pronto pues es lo que de pronto eso sí pudiera estar limitando. En el caso de México no creo que tengamos ningún tipo de problemas en ese sentido. El transporte aéreo dentro de los perecederos, excelente pregunta. Mira, es una, eh, es muy importante esta vía de transporte y casi sí se usa, no con la misma frecuencia que se usa el barco y se utiliza la parte terrestre, por el costo en el caso de los alimentos, al menos frescos casi no es muy frecuente por las situaciones del mismo transporte que de hecho además eh, IATA de pronto no permite el transporte de productos frescos por muchas situaciones, pero enlatados y todo este tipo de situaciones sí se manejan, pero el costo es sumamente lo que mueve esta situación. La importancia pues sigue siendo importante para el traslado rápido de materiales, pero no es algo que se pueda en el futuro y a corto tiempo abaratar y que de pronto dijéramos pudiéramos tener más movimiento o se incremente el movimiento. Yo creo que se va a permanecer como actualmente se tiene, como un elemento pues rutinario para algunos productos pero y emergente para otros, pero es una ruta que no le vemos actualmente que haya un incremento sustancial en cuanto al uso de los aviones para trasladar alimentos regularmente. Sí, en barco sí, y terrestre, pero aviones yo creo que va a permanecer en la misma línea con su grado de importancia, como te dije, por la rapidez que se maneja, pero tiene muchas restricciones el traslado aéreo. Todo va a depender del tipo de productos que estés manejando. Hay productos que de pronto kosher y en las celebraciones halal y de Passover y de todos este tipo de situaciones que se manejan con la religión, con este tipo de religiones, pues va a depender del tipo de materiales que se manejen. Muchos sí son requeridos y obviamente son buscados de tipo kosher para este tipo de celebraciones o para este tipo de comunidades. El caso de kosher es de un consumo rutinario. El caso de halal pasó son específicamente para ciertas épocas del año, como es el caso nuestro de las Semana Santa y algunas celebraciones muy importantes, el Hanukkah y este tipo de situaciones que son importantes para ellos y que de pronto requieren de ciertas características de los materiales y de los productos que sean certificados por el rabino y que de pronto pues sean un poquito más estrictos que el kosher. Entonces, pero va a depender, te repito, de los productos que estés comercializando, porque de pronto sí sale, obviamente tiene un costo estas certificaciones y hay que ver el costo-beneficio, precisamente como tú dices. Si me cuesta una X cantidad no voy a poder recuperarla con la venta en este tipo, pues realmente no conviene, pero si es el caso, por ejemplo, de algunas bebidas, algunos alimentos que de pronto son certificados para este tipo de celebraciones y el consumo es alto, pues son de las que están al día con ese tipo de certificaciones. Hay que evaluar, si hay, en este sentido hay que evaluar el costo-beneficio de cuánto te costaría en la certificación contra la venta final después de estas celebraciones. En el caso de kosher, como es un consumo normal, pues esto a lo mejor sí te conviene porque al final
es un mercado normal de este sector que de pronto pues se puede comercializar como tal. La gente lo busca con que esté certificado kosher, precisamente tener esa alinearse a lo que su religión les pide y que de pronto pues la variedad hace que de pronto pues busquen este tipo de productos. Entonces ahí sí yo te recomendaría sí a lo mejor una certificación kosher, sí, una certificación halal, passover, todo este que son muy específicas, pues habría que analizar un poquito más el costo-beneficio. No, aquí no importa, incluso te voy a decir, no es que no nada más importe, no sea tan importante para importación y exportación la cadena de frío. La cadena de frío es sumamente importante aunque sea un envío local, un traslado local. La cadena de frío es un imprescindible de los perecederos. ¿Qué es lo que se necesita? No romperla y para no romperla y para asegurar que no lo vamos a romper, se necesita monitorearla. Entonces, desde que se produce, en este caso, por ejemplo, las materias primas, desde que están llegando a planta, pues obviamente si vienen en cadena de frío, deben de estarse monitoreando en todo el camino, desde el origen hasta que llegan a planta. En planta, obviamente, son de las prioritarias que se tienen que almacenar y se tienen que trasladar hacia las áreas que, que continúan esa cadena de frío. Y en ese cuarto, en esa área que tenemos, pues obviamente se tiene que tener controlado, se tiene que mantener monitoreada en temperatura, en humedad y en tiempos. Obviamente aquí vamos a tener la vida de anaquel, del FIFO y todo ese tipo de cosas. Y que de alguna manera vas a tener que asegurar que realmente las, em, las la cadena de frío no se rompa. Entonces, durante el proceso eh, de almacenamiento, pues tenemos que asegurar esto. Durante el proceso de manufactura es otro punto, de igual manera, el proceso de almacenamiento como producto terminado y el proceso de envío a un centro de distribución o a un cliente, pues de igual manera tienes que asegurar que la cadena de frío no se haya roto y que de pronto no se haya tenido que de alguna manera la tengas bien monitoreada. Y para eso pues podemos emplear lo que hemos venido comentando, este tipo de tecnología de monitoreo para lo que es el tiempo real. Eso es lo más correcto que deberíamos de tener para lo que es el monitoreo de la cadena de frío. Estar asegurando que no se rompa. Si lo podemos hacer en tiempo real sería excelente. Si no, hay monitores de temperatura y humedad que se colocan, graban todo el trayecto, graban todo esto y podemos detectar en qué momento la cadena de frío se pudo haber roto y con esto pues obviamente tomar las acciones correspondientes. Entonces, lo importante de la cadena de frío es no romperla y monitorearla. Eso es básico del suministro de este tipo de productos y de todos los productos alimenticios si llevan cadena de frío o cadena de congelación. Cuando hablamos de cadena de frío, puede ser refrigeración o congelación. La capacitación es la clave de muchos procesos, no nada más en este caso de una empresa que se dedique a la cadena que esté al traslado o almacenamiento de perecederos. La capacitación en todos aspectos es un factor importante de toda la industria. Cuando la gente, y vamos a hablar aquí de dos términos, capacitación y concientización. Mira, porque una cosa es que la gente sepa qué hacer, cómo hacerlo, cuándo, dónde y todo esto, y por qué lo tiene que hacer. Es bien importante que lo sepa, que le quede bien claro y que lo tenga presente. Y la otra parte, que es ya del personal, es que lo quiera hacer. Entonces, la capacitación
debe venir acompañada con la concientización. Los sistemas ISO se manejan en dos términos, en el enfoque a procesos y en el enfoque a riesgos. En el enfoque a procesos es que administres un todo de un proceso. Por ejemplo, transporte de materiales perecederos no es nada más el chofer que se sienta y le pusieron el material y que se lo lleva. No, eso no es únicamente el transporte. Ahí entra el área de calidad para revisar que los materiales van a ir correctamente almacenados, que no se van a dañar. Va a entrar el área de mantenimiento si son vehículos propios para garantizar que los condensadores y que todo el sistema de enfriamiento no va a fallar. Va a entrar la parte logística por las cuestiones de documentación, las cuestiones de rutas que tú hablamos. Va a entrar, no sé, una serie de áreas que de pronto hacen todo el proceso. Y si todos están y saben lo que tienen que hacer porque recibieron la capacitación, tu proceso va a ser exitoso. Pero ahí vuelvo a repetir, quien lo quiere hacer y recibe la capacitación, que bueno, pero hay quienes reciben la capacitación, saben, pero no lo hacen porque no, por alguna situación no lo quisieron hacer. Entonces es la parte de concientización. Entonces la parte de concientización es manejar y apoyar a los operadores, a los empleados, a todo el mundo que sepa que qué pasa si no se hace correctamente la actividad para la que es responsable, hasta dónde puede impactar, hasta dónde puede llegar y qué puede ocasionar con el producto y qué le puede ocasionar a la compañía. Entonces, esa parte también se hace, es capacitación, concientización. Entonces, como tú dices aquí, sí es un factor importante porque en la medida que nosotros tenemos una mejor capacitación, sabemos qué hacer y podemos corregir muchos de los errores por los que se dan las mismas, vamos a reducir las mismas y por lo tanto vamos a reducir los costos. Entonces, de hecho, cuando siempre que hay reducción de costos, volteamos a ver mermas y voltemos a ver otras cosas no tan agradables como es el caso de las nóminas y todo eso, pero las mermas es lo primero que volteamos a ver en producción. Entonces, esa parte es sumamente interesante y todo eso tiene su trasfondo en una buena capacitación, concientización del personal. En el caso de transporte terrestre, bueno, está la norma la 121, que es para las cuestiones de producción de alimentos, pero viene un poco detrás del transporte. Aquí nos vamos a ubicar en la parte de las buenas prácticas de manufactura. Hay varias reglas ahí, están las normas ISO 22002, en el caso de almacenamiento y transporte es eh, la guión 4, porque tiene varias secciones que son las que son importantes este, para el almacenamiento y el traslado. Entonces ahí vienen los lineamientos y ahí vienen las cuestiones este, de cómo se tiene y qué es lo que se tiene que manejar para las cuestiones de estos procesos. Y te digo, la 121 de la Secretaría de Salud la hizo 22002, que es para la cuestión de guión 4, para la cuestión de traslado y transporte, las buenas prácticas. Ahí vienen todas estas eh, recomendaciones. No nada más para el traslado, sino también para el almacenamiento. Y todos los procesos de desinfección y limpieza que se tienen que aplicar para este tipo de procesos de almacenamiento y distribución. Básicamente aquí es atender que las desinfecciones y limpiezas estamos tratando de evitar factores que no vemos, bacterias, virus, parásitos, hongos y todo eso que no vemos, pero que de alguna manera tenemos que atacar porque son los que van a echar a perder nuestros alimentos
y vienen ahí algunas recomendaciones. Ya si necesitas alguna otra situación más específica, pues de alguna manera hay bibliografías también que tú puedes encontrar, ya no como una regla, no como una ley, pero sí como una recomendación. En FDA de pronto también encuentras recomendaciones de sanitizantes, tiempos de aplicación para este tipo de algunos tipos de materiales. Hay algunos materiales que no están permitidos utilizar para la desinfección y limpieza, incluso de las tarimas que podemos utilizar para el almacenamiento, también hay sus regulaciones. Entonces, sí, todo esto está, todo tiene su norma, pero de alguna manera, pues hay que ver qué es lo que estás queriendo transportar para poder de ahí derivar, buscar cuál es la que te pudiera aplicar. De entrada, como te comenté, la 121 ISO 22002-4 te puede ayudar mucho para estas cuestiones de almacenamiento y transporte. Las carnes rojas y blancas sí se puede extender su vida útil si la cadena de frío es ininterrumpida, pero siempre y cuando sea cadena de congelación y cadena de ultracongelación. La cadena de frío regularmente sí te va a aceptar más o menos un poco menos de los 2 meses, pero si es una cadena de congelación, se lo va a extender a un poco más de 4 o 5 meses o hasta 6 a veces. Va a depender del tipo de carne también. Y aquí obviamente hay que considerar que muchas de estas situaciones van a afectar la textura de los productos y de los materiales, porque finalmente y es una congelación. Y hay que ver también cómo se hizo la congelación. Muchas veces una congelación rápida te ocasiona una congelación lenta o rápida te va a ocasionar el tamaño de cristales, porque finalmente toda la humedad que tiene la carne, el tamaño de los cristales va a depender de la velocidad con que se congele el producto. Entonces, si es una congelación muy lenta, te va a dar em, unos cristales grandes, puntiagudos que pueden romper las células, y una congelación rápida pues te va a hacer unos cristales más pequeños que de pronto pues no van a afectar la textura de la carne. Entonces, y obviamente aquí también pues va a incluir el modelo de descongelamiento, como también lo se hace, pues porque también eso afecta. Pero en cuestión de vidas de anaquel, es correcto, si te lo van a aumentar, te lo van a mantener, siempre y cuando sea congelación. Si es refrigeración, regularmente es lo que normalmente se maneja, que son un poquito 2 meses, menos a veces de un mes y medio, va a depender del tipo de carne y de algunas otras cuestiones que se manejan en esta conservación, pero la congelación y la ultracongelación sí te las van a mantener un poquito más, y como tú bien dices, siempre y cuando no se interrumpa esa temperatura.